Hola, vamos a explicar cómo se utiliza esta tabla de amortización. Este es un modelo muy sencillo hecho en Excel, el cual nos va a servir para poder simular cómo es la amortización de un crédito y nos va a ayudar como una herramienta muy útil al momento de elegir qué tipo de crédito vamos a tomar y saber exactamente cuánto vamos a pagar en intereses y qué tan rápido va a ser pagado nuestro crédito. También nos permite calcular el ahorro que tendríamos en el caso de que hagamos abonos extraordinarios a un crédito. Entonces, por ejemplo, cuando uno obtiene un préstamo, si ese préstamo está diferido a, por ejemplo, a 36 meses, pero si yo hago un abono, así sean abonos pequeños, vamos a ver cuál es el impacto en intereses que nos ahorramos por el hecho de poder abonar más rápido a un crédito. Eso es una manera de ahorrar. Entonces, en este cuadro podemos ver que en la parte superior tenemos unas casillas donde podemos introducir algunos valores. Y en la parte de abajo vamos a ver lo que es la tabla de amortización. En la tabla de amortización vamos a ver el número de cuotas a la que será diferido el crédito. Vamos a ver la cuota, el valor mensual que tendremos que pagar por ese crédito, que eso es para este ejercicio se hizo para el caso de un crédito en el cual se difiere en cuotas iguales. Vemos la columna con el valor de los intereses que pagamos mensualmente, el abono que le hacemos a capital, es decir, el monto por el cual estamos disminuyendo la deuda cada mes, y si el banco nos cobra algún tipo de gastos extraordinarios o adicionales al valor del seguro, como por ejemplo un seguro, o cuando nos cobran un, un- un gasto administrativo. Entonces aquí lo podremos reflejar. Esta información, pues en el momento que lo hagamos, en el momento que estemos cotizando un seguro con un banco, debemos preguntar este tipo de cosas. ¿Qué seguros o qué gastos adicionales nos van a cobrar? Generalmente solamente son seguros, pero hay entidades que suelen cobrar también recargos administrativos y usualmente esos gastos adicionales es lo que hace que sea más costoso un crédito. Por ejemplo, hay unas entidades que ofrecen un interés bajito, pero lo que no le mencionan al cliente es que le van a cobrar gastos administrativos que inclusive superan el valor del, del interés. Entonces es importante siempre preguntar también por costos adicionales que cobre el banco. Algunos bancos lo que hacen es cobrar un valor adicional desde el principio del crédito. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo que vemos aquí, vamos a pedir prestado un millón, un millón de pesos. Tal vez es mucho, pero bueno, vamos a hacer el ejemplo con un millón. Normalmente ese es el valor que un banco nos prestaría, el valor que nosotros solicitamos y que el banco nos presta. No necesariamente es el valor que va a llegar a nuestra cuenta en el momento que nos consignen, porque precisamente por lo que les comento, que hay bancos que al momento de hacer el desembolso le descuentan a uno ciertos gastos, como por ejemplo pueden cobrar algún tipo de impuesto, algún tipo de retención o algún tipo de gasto administrativo. Em, pero hay bancos que no cobran ese gasto administrativo, por eso es importante siempre averiguar esta información con el banco en el que uno va a solicitar prestado. El banco a uno siempre lo más importante cuando uno pide un préstamo no solamente es el plazo al que nos van a prestar, sino la tasa de interés. Y la tasa de interés, el banco nos la puede informar de dos maneras. La tasa de interés efectiva anual, es decir, qué porcentaje de intereses nos están cobrando cada año, o también nos la pueden decir de manera mensual. Entonces aquí en este ejemplo, la casilla de préstamo, aquí vamos a diligenciar el valor del ejemplo. Entonces pongamos aquí un millón, el mismo valor que ya estaba. En la tasa de interés hay bancos que nos pueden decir que nos cobran el 1%. Digamos que aquí en Colombia es normal, por ejemplo, un crédito de vivienda generalmente prestan a esta tasa, el 1% mensual. Sin embargo, es importante, como les menciono, siempre confirmar con el banco qué tipo de tasa nos están ofreciendo.
En el caso de los intereses de vivienda, generalmente nos lo dicen en tasas mensuales, pero por ejemplo en el caso de las tarjetas de crédito, generalmente los bancos informan esa tasa de manera anual. Es importante que siempre preguntemos esa tasa, cuando el banco nos informe qué tasa nos va a cobrar, es importante que siempre nos lo digan de forma anual para poder comparar. Entonces, si ustedes van a un banco y el banco le dicen que le cobra el 1%, siempre pregunten y cuánto es la tasa anual por ese crédito. Así, si él les va a decir, bueno, ese 1% corresponde, por ejemplo, a un 15% anual, pero entonces otro banco nos va a decir otra tasa, nos va a decir, no, yo le presto a un 14%. Entonces, esa tasa anual es la que va a servir de comparativo. En este caso, estamos, en este ejemplo, estamos poniendo que el banco nos presta a un 1%. Entonces, en esta casilla podemos seleccionar la tasa. Vamos a poner, por ejemplo, un 1.3%. Y vamos a mencionar aquí qué tipo de tasa estamos incluyendo en esta casilla. Entonces, yo estoy diciendo que es 1.3% mensual. Veamos qué opciones tenemos. Existen la posibilidad de tener efectiva anual, que es la que les comento, que es usual que los bancos nos den o nos den las tasas en términos de tasas efectivas anuales, es decir, lo que nos cobran en un año. Entonces, en esta casilla vamos a expresar en qué metodología estamos incluyendo la tasa. Si es mensual, si es efectiva anual, si es nominal quincenal, nominal anual, nominal trimestral. Entonces ponemos un 1.3% para este ejemplo, decimos que es un mensual. Y lo que vamos a tener a ver aquí en estas casillas verdes, que aquí no, la idea es que no modifiquen esas celdas, es que nos va a dar la referencia de este 1.3% mensual, cuánto corresponde a una tasa efectiva anual. Por el mismo hecho que les comento, que uno debe comparar las tasas en la manera efectiva anual. Entonces, si a ustedes les ofrecen un crédito con una tasa de interés del 1.3 mensual, quiere decir que les están ofreciendo un crédito con una tasa del 16.8 anual. Pero vamos a poner el ejemplo inverso. Supongamos que el banco les dice que les va a prestar a una tasa del 20% anual. Entonces ponemos 20%, indicamos en esta casilla que estamos hablando de 20% efectivo anual y vamos a ver que en la tasa efectiva anual pues es lo mismo. Pero no nos confundamos con otro tipo de tasa que vemos aquí, que es la nominal anual. Si seleccionamos nominal anual, vamos a darnos cuenta que es diferente de la efectiva anual. Pero pues esto es un concepto más profundo y no quiero confundirlos con esto. Aquí simplemente nos va siempre a dar la referencia de la tasa efectiva anual con el fin de poder comparar en diferentes opciones. Listo, continuando con el ejercicio, vamos a incluir el número de cuotas que nos están ofreciendo. Entonces, en este caso, nos ofrecen un crédito a 60 cuotas. Podemos establecer cuántas cuotas vamos a solicitar el crédito. Digamos que a 36 cuotas. Y aquí vamos a indicar los gastos que el banco nos mencione que nos va a cobrar mensualmente. Entonces, por ejemplo, 3.000, en este caso vamos a decir que nos cobran un seguro de 3.000, que es aproximadamente lo que puede llegar a cobrar un banco de manera mensual, un 0.3% del valor del crédito. Listo. Em, una vez introducidos estos datos, el cuadro, no, la tabla de amortización, lo que nos va a decir primero es el valor de la cuota fija que vamos a pagar de ahí en adelante. Y segundo, los gastos, es decir, que la cuota se va a comprender de un total de 40.000 pesos, que es la suma de la cuota mensual más el seguro o los gastos extraordinarios. Si le pusiéramos aquí cero en seguros, vamos a ver que la cuota será solamente la cuota fija que incluye. Esa cuota fija siempre va a incluir lo siguiente, va a incluir un abono a capital y un pago de intereses del mes. Entre más alta sea la cuota, más rápido vamos a pagar nuestro crédito, pero pues también hay que tener en cuenta el flujo de caja de cada uno con el fin de no quedarse corto de dinero en algún mes. Entonces, en este caso, como pueden ver,
vamos a pagar 37.000 todos los meses. Aquí en este caso le pusimos 36 meses. Vamos a ver que el cuadro se va a llenar automáticamente hasta el mes 36. Entonces, hasta el mes 36 tenemos el valor del crédito. Del mes 37 hacia allá, hacia adelante, pues va a estar en ceros porque no aplica para este crédito. Es importante también mencionarles que esto no solamente, este cuadro no solamente lo pueden utilizar para, para pedir un préstamo como tal, sino también si ustedes tienen una tarjeta de crédito y quieren hacer una compra en esa tarjeta de crédito, ustedes pueden calcular cuántos intereses van a pagar por una compra específica. Entonces, supongamos que ustedes van y compran hacen una compra, digamos un ejemplo de un electrodoméstico que probablemente valga 4.000 pesos. Si el banco, la tarjeta de crédito, les está cobrando una tasa aproximada del 25% efectiva anual, entonces fíjense que aquí lo que nos muestra este cuadro es que vamos a tener que pagar cuotas de 154 todos los meses, las cuales cada mes estaremos pagando intereses y capital. Estos intereses siempre van a ser calculados sobre el saldo que estemos debiendo. No confundir o no pensar que de pronto el banco nos va a cobrar siempre sobre el valor del préstamo original, sino que estos intereses siempre van a ser calculados con el saldo que tengamos a ese mes. Y ese saldo va a ir disminuyendo a medida que abonemos a capital. Entonces fíjense que en la fórmula lo que estamos haciendo es que la fórmula lo que hace es que resta el saldo anterior, le resta el valor del capital y le resta en caso de que tengamos abonos extras. Entonces vamos a hablar ahora de los abonos extras. Entonces, en este ejemplo, vamos a volver al ejemplo de 1.000.000 o un número más pequeño, podría ser 100.000. Entonces vamos a mirar qué pasa. Según este crédito de 100.000 a una tasa del 25% efectivo anual, a 36 cuotas, la cuota mensual va a ser de 3.846 pesos y vamos a ver que el total durante el plazo de los 36 meses vamos a pagar un total de intereses, que lo vemos en esta columna. Vamos a pagar un total de intereses de 38.462. Es decir, que a lo largo que no solamente vamos a pagar los 100.000 que le debemos al banco, sino que adicional a los 100.000 vamos a pagar intereses por 38.462 pesos. Entonces, si yo sumo el total de las cuotas, voy a sumarlo aquí. Si yo selecciono el total de las cuotas, aquí Excel me permite sumar automáticamente. Si se fijan aquí abajo, nos dice que el total que vamos a pagar es 138.462 pesos, que es la suma entre el capital que me prestó el banco más los intereses que debo pagarle por el préstamo. Pero entonces ahora vamos a simular qué pasaría si en el mes 3, supongamos que nos llega una plata, un ingreso extra y podemos hacer un abono y vamos a hacer un abono de 1.000 pesos. Fíjense que con solo abonar 1.000 pesos en un mes, en el mes 3, vamos a ver cuántos intereses vamos a ahorrar en nuestro préstamo. Con solo abonar 1.000 pesos, este modelo nos está mostrando que vamos a ahorrarnos 847 pesos de intereses por haber abonado solo 1.000 pesos en el mes 3. Entonces supongamos que ustedes vuelven a hacer un abono 3 meses después y digamos que va a ser un abono otra vez de 1.000 pesos. Dice que por haber abonado ya 2.000 pesos extras, unos 1.000 en el mes 3, 1.000 en el mes 6, vamos a ahorrar un total de 1.594 pesos en todo el préstamo. Es decir, que en vez de haber pagado 38.000 de intereses, que era lo que íbamos a pagar originalmente si no hiciéramos abonos extras, en vez de pagar esos 38.000 vamos a pagar 36.800, ahorrándonos 1.594, mencionando que hicimos abonos extras. Si ustedes se fijan, entre más rápido, entre más cercano al inicio del préstamo hagamos abonos, más nos vamos a ahorrar en intereses. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago un abono en el mes 2 de 1.000? Dice el modelo que nos vamos a ahorrar 882. Pero supongamos que yo no, vamos a poner el ejemplo acá. Si yo hago el abono en el mes 2, un abono de 1.000, vamos a ahorrar 882.
Pero ¿qué pasa si yo no lo hago en el mes 2 sino que lo hago en el mes 10? Los, los mismos 1.000 pesos que vamos a abonar. Dice aquí el cuadro que en el mes 10 si hago un abono de 1.000, vamos a ahorrar 622. Es decir, siempre vamos a tener un ahorro por hacer abonos a capital, pero el ahorro va a ser mayor entre más rápido al inicio del crédito hagamos abonos, porque vamos a disminuir y vamos a cortar el tiempo. Resulta que los intereses se cobran mes a mes y entre más rápido paguemos, abonemos a capital, pues menor va a ser la base sobre la cual se van a calcular los intereses. Esta es la forma de utilizar este modelo. Es un modelo muy sencillo, pero puede ser muy útil, como les menciono, al momento de pedir préstamos, al momento de hacer alguna compra, ya sea con tarjeta de crédito o con un crédito aprobado que tengamos. Este, este, este modelo nos va a permitir hacerlo y entender y ser conscientes también de cómo vamos a administrar nuestras deudas. Bueno, eso fue todo por esta clase. Muchas gracias.